Hola jóvenes, nos encontramos aquí para ver la semana número 2 del curso de química, que viene a ser materia y energía. Eh, Veamos la parte teórica primero y veamos las expectativas que tenemos con respecto a este tema. Veamos el siguiente tema, semana número 2, y habíamos dicho que vamos a ver materia y energía. Pasemos a ver la primera parte. Veamos lo que es materia. Materia es todo aquello que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio y que posee masa. Definamos masa cuando hablamos de masa, decimos es la cantidad de materia que posee un cuerpo. A diferencia del peso, que es no podemos decir directamente que el peso es la masa por la gravedad, ¿no? Entonces, el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae todos los cuerpos a la superficie terrestre. Muy bien. Pero cuando hablamos de materia, tenemos que clasificarla. Materia. La materia se puede clasificar de dos formas. Cuando hay un solo tipo, dos o más tipos. Cuando es un solo tipo, tenemos una sustancia. Cuando es dos o más tipos, tenemos una mezcla. Una sustancia puede ser de dos formas. Puede ser un elemento o puede ser un compuesto. Una mezcla puede estar formada también de dos partes. Una homogénea y una heterogénea. Elemento, un solo tipo de átomo. Átomos diferentes. Una sola fase, dos o más fases. Dentro del elemento, tú puedes encontrar un elemento atómico, un elemento molecular. Un compuesto puede ser iónico o covalente. Por ejemplo, atómico, ¿cuál sería? El litio, el hierro. Molecular, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno. Iónico, el cloruro de sodio, el fluoruro de litio. Covalente, el agua, el ácido sulfúrico. Mezcla homogénea, tenemos las famosas aleaciones. El bronce, el latón,
Tenemos, por ejemplo, la salmuera. Tenemos el aire. En mezcla heterogénea tenemos, por ejemplo, la piedra granito. Tenemos, por ejemplo, un café. Y tenemos el smog. Considerando algo importante, que un elemento o un compuesto se puede separar en un compuesto por métodos químicos y una sustancia, una mezcla en sustancias por métodos físicos. Ahora, ¿cuáles son estos métodos físicos de separación? De mezclas. Por ejemplo, tenemos el tamizado. ¿Qué es el tamizado? El tamizado es una especie de cernido donde se hace pasar una mezcla sólida, separa mezclas sólidas. Solo por tamaño de partícula. Tenemos, por ejemplo, la decantación, que separa por gravedad. Tenemos la filtración, también por tamaño de partícula. Tenemos la imantación, en el cual se extrae solamente los elementos ferromagnéticos como hierro, cobalto, níquel. Tenemos la evaporación. Y por último tenemos la destilación. Obviamente no estamos hablando de todos los métodos, pero de algunos que nos pueden servir a la hora de separar, ¿no? Pasemos a ver las propiedades de la materia. Cuando hablamos de las propiedades de la materia, vamos a ver dos tipos. Propiedades físicas. Hablar de propiedades físicas nos hace hablar de, son propiedades o características que se observan sin variación en la identidad de la materia. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, la pizarra es de color blanco. Una característica de la pizarra es que es blanco y no necesito cambiar para poder observar su color. Pero, por ejemplo, si digo, el alcohol es inflamable, para poder cambiar o para poder decir que el alcohol es inflamable, tengo que prenderlo y producto de ello su composición cambia, su identidad desaparece y aparece otra cosa. ¿Correcto? Dentro de las propiedades físicas, nosotros vamos a encontrar algunas propiedades, como por ejemplo las generales, que son para todo tipo de materia. ¿Cuáles son estas propiedades generales? Por ejemplo, la inercia, la divisibilidad, la impenetrabilidad,
la discontinuidad. La extensión. La indestructibilidad. Entre otros, ¿no? ¿Qué cosa es la inercia? Bueno, cuando hablamos de inercia, ustedes, lo primero que se van a considerar es estar en una combi, en una de esas coasters, específicamente hablando un chosicano, y pasa otro chosicano a su costado. ¿Qué pasa? El corre-corre, el gana-gana, a ganarse pasajeros, ¿cierto? Bueno, pues esto origina que en algún momento uno de los dos chosicanos tiene que frenar abruptamente. Y llegado ese momento, ¿ustedes a dónde se van? Hacia adelante, ¿correcto? Eso quiere decir que cuando el auto viajaba o cuando la combi viajaba a 60 kilómetros por hora, el chofer frena, el carro frena, pero ustedes no tienen la fuerza suficiente como para quedarse en su sitio. Por eso son arrastrados hacia adelante, ¿correcto? Entonces, la inercia no solamente se da en movimiento, sino también en reposo, ya que para que un cuerpo que está en reposo pueda moverse, es necesario aplicar una fuerza. Y justamente es esa la inercia, ¿no? Un cuerpo no puede cambiar su estado de movimiento o reposo a menos que exista una fuerza que la obligue a realizar esa acción. La divisibilidad. Por ejemplo, tomamos o cogemos un vaso de agua del mar. Hemos separado el agua de mar en una parte, ¿cierto? De ese vaso tomamos una gota. De esa gota, ¿qué vendría a ser la gota de todo el océano? La parte más pequeña. ¿Y cómo se denomina la parte más pequeña de un cuerpo? Obviamente es una partícula. ¿Y una gota de qué está formada? De millones y millones de moléculas de agua. ¿Una molécula de qué está formada? De átomos. ¿Y los átomos de qué están formados? Protones, electrones y neutrones. Dentro de ellos, ¿qué podemos encontrar? Electrinos, positrones, muchas más cosas pequeñas. Y también debajo de ellos encontramos radiación electromagnética, los quarks, ¿cierto? Entonces, empezamos con el océano y terminamos en casi nada. ¿Qué implica eso? Que la materia es divisible. Impenetrabilidad. Si yo siento a alguien en una silla y quiero poner a otra persona sobre esa silla, ¿puede? No puede. ¿Por qué? Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo. Discontinuidad. Pero, profe, yo puedo ver que la materia es continua. Una caja es continua. La pizarra es continua. No tiene huecos. Claro, a nuestra vista. Pero ¿qué pasaría si le pongo un microscopio? Ah, ahí cambia la cosa, ¿cierto? Entonces, eso nos da una idea. La extensión. ¿Existen cuerpos infinitos? No, no existen cuerpos infinitos. Siempre existe un punto de inicio y un punto final para cualquier cuerpo. ¿La materia se crea? No, la materia no se crea. ¿La materia se destruye? Tampoco, porque existe un principio, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ese es el principio de conservación de la materia y la energía. Entonces, hay que considerar eso ahí. Entonces, estas son algunas de las propiedades generales. Tenemos que ver propiedades particulares también. Y cuando hablamos de propiedades particulares, son para cierto tipo de materia.
muchas veces relacionadas con su estado. Por ejemplo, la dureza. Por ejemplo, la maleabilidad. La ductibilidad. Podríamos decir la viscosidad. La volatilidad. Podríamos hablar de, por ejemplo, la difusión, etcétera. Por ejemplo, los tres primeros hablan de propiedades de los sólidos. Por ejemplo, la dureza, que es la resistencia al rayado, la maleabilidad, la capacidad de formar láminas, la ductibilidad, de formar hilos, la viscosidad y la volatilidad están más relacionadas con los líquidos. ¿Por qué? Porque la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir, a moverse con facilidad. La volatilidad, la facilidad con la cual un líquido pasa de estado líquido a vapor. Y la difusión, la capacidad que tiene un gas de mezclarse con otros gases, formando mezclas homogéneas. Entonces, cada una de estas propiedades depende mucho de su estado. ¿Correcto? Muy bien. Pero otras propiedades físicas también se pueden considerar como propiedades intensivas y extensivas. Estas propiedades extensivas tienen una particularidad. ¿Por qué? Dependen de la masa. Por ejemplo, podríamos decir que una propiedad extensiva que depende de la masa es el peso, el volumen, la fuerza aplicada. Pero también existen las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Por ejemplo, el olor, el color, la temperatura, de fusión o ebullición, conocidos también como punto de fusión o punto de ebullición, la densidad, etcétera, ¿no? Muy bien. Y también debemos de ver las propiedades químicas. Las propiedades químicas son características que se observan producto de la variación de la identidad de la materia. Es decir, producto de una reacción química. Por ejemplo, nosotros tenemos el alcohol, veamos, primero el azúcar, que producto de la fermentación pasa a glucosa y después de esto pasa a alcohol. Todo este proceso es una propiedad química de la fermentación. Pero, por ejemplo, para decir que el azúcar se fermenta y pasa a
alcohol, es necesario que pase y cambie, se transforme de una sustancia en otra. Por eso se habla de una reacción química. Ahora, nosotros tenemos que ver los estados de la materia. Pero para entender los estados de la materia, en la materia nosotros encontramos dos fuerzas. La fuerza de atracción, Fa, y también las fuerzas de repulsión. Algunos dicen fuerza de atracción, otros dicen fuerza de cohesión también, que es lo mismo. Y cuando hablamos de esto es lo que le brinda a la materia sus diferentes estados. Por ejemplo, podemos hablar del estado sólido. Obviamente, en el estado sólido, la fuerza de atracción es mucho mayor que la fuerza de repulsión. El solo hecho de que exista mayor fuerza de atracción implica que le brindan al sólido ciertas características, como por ejemplo, tener forma y volumen definido. No fluye, no se comprime o expande. En el caso del líquido, nosotros podemos encontrar que la fuerza de atracción está de forma casi similar a la fuerza de repulsión. Esto le da ciertas propiedades al líquido, como por ejemplo, la forma depende del recipiente. Su volumen es definido, fluye con facilidad y no se comprime o expande. En el caso del gaseoso, podemos decir que la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de atracción. ¿Esto qué implica? Obviamente que su forma y volumen es variable porque depende del recipiente que lo contiene. Podemos decir que no se fluye con facilidad. Es más, podemos de aquí decir que se difunde con facilidad. Y además, el estado gaseoso también te permite comprimir, variar su volumen, ¿no? Se puede comprimir o expander. Pero nosotros sabemos que se pueden transformar unos a otros los estados de la materia. Entonces, cambios entre los estados de la materia. Por ahí alguien me podrá decir, profe, pero se olvidó que existen dos estados más. Sí, claro, nosotros trabajamos usualmente con los tres estados más conocidos, pero también no podemos dejar de hablar del estado plasmático y del estado condensado, también llamado el estado Bose-Einstein. En el caso de los estados, por ejemplo, el estado plasmático es un estado de alta energía, pero usualmente uno podría decir que se encuentra en el Sol, en las estrellas, en el magma, en todo aquello que tiene una alta temperatura, pero también podremos encontrarlo en los televisores de plasma.
Y es que solamente es como si fuera una lluvia de iones nada más. Es un estado ionizado. Y también podríamos encontrarlo, por ejemplo, en el centro de los reactores nucleares. Mientras que a diferencia del estado plasmático, que es un estado de una muy alta energía, el estado Bose-Einstein es un estado donde la temperatura es muy baja, llegando más o menos a los 3 Kelvin. La temperatura de los cuerpos, estos se van a comportar de una manera completamente distinta a las propiedades que tiene cuando está sólido. Entonces, esto origina un nuevo estado. Por eso se habla del estado condensado Bose-Einstein. Muy bien, continuando con los cambios entre los estados de la materia, tenemos el sólido, el líquido y el gaseoso. De sólido a líquido, de líquido a gas, a ver, veamos. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, evaporación. De sólido a gaseoso, sublimación. Pero también existe la reversa. De gaseoso a sólido, sublimación inversa, llamada también deposición. De gaseoso a líquido tenemos la licuación. Pero por ahí otro diría que tenemos la condensación. Y de líquido a sólido, el más fácil, la solidificación. Aquí, sublimación inversa y deposición, como dice, o no hay problema. Pero la diferencia radica aquí. Licuación y condensación. La licuación es para gases. La condensación para vapor. Licuación, gas licuado de petróleo. Tenemos un gas que se ha presionado o se ha metido con una alta presión en el balón de tal manera que adentro es líquido. Y la condensación es cuando ya un líquido ha pasado a estado de vapor. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre gas y vapor. La temperatura con la cual pasa de líquido a vapor o a gas. Muy bien, veamos cambios en la materia. Nosotros podemos considerar 3 cambios en la materia. Cambios físicos. Los cambios físicos son cambios sin variación en la identidad de la materia. Podemos decir cambio de tamaño, forma o estado. Pero todos ellos seguirían siendo cambios físicos. Desde el punto de vista hablado, podríamos decir, por ejemplo, romper un vidrio, estirar un resorte, dilatar mercurio.
Son dos cosas distintas, Jonathan, por favor. Tenemos un cambio químico. Cuando hablamos de un cambio químico, hablamos de cambios con variación. En la identidad de la sustancia. Por ejemplo, la oxidación de un clavo, la fermentación del azúcar, la electrólisis del agua, etc. Pero también podemos encontrar los cambios nucleares. Hablar de cambios nucleares implica, obviamente, hablar de cambios en el núcleo del átomo. ¿Qué quiere decir esto? Transformación de un elemento en otro. Y siempre eso implica una gran energía liberada, ¿no? Razón por la cual, cuando hablamos de cambios nucleares, nosotros vamos a hablar de dos términos en particular. Por ejemplo, la desintegración del uranio. Obviamente no importa qué elemento, nos referimos a la desintegración o la transmutación del plutonio. Esas dos palabras siempre están relacionadas con cambios nucleares. Muy bien, con esto hemos terminado la parte de materia. Nos falta ver la parte de energía. ¿Qué cosa es la energía? La energía es la capacidad de un cuerpo para producir o para realizar mejor un trabajo. Por eso la relación entre trabajo y energía, porque necesito energía para realizar un trabajo. Recordemos, colegio, y que en pleno colegio nos tenían cansados con dos tipos de energía. ¿Cuáles eran? A ver, los ayudo. EK, ¿qué cosa era? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. EP, ¿qué cosa era? MGH, energía cinética, energía potencial, y la suma, energía mecánica, ¿cierto? Y siempre decíamos que la energía mecánica se debía de conservar. Y ese era el principio de conservación también de la energía. Es decir, tanto la masa o la materia como la energía se tienen que conservar. Y ahí está el principio que los une. Pero no eran los únicos tipos de energía que podíamos encontrar. Podíamos encontrar energía gravitatoria. Podríamos ver energía luminosa, eléctrica, química, bioquímica, etc. Pero
Una de las cosas que vamos a considerar para realizar el trabajo aquí en química es hablar de calor. Calor es otra forma de energía. Mientras que la unidad de energía es el joule, obviamente el calor también debería de utilizar el joule. El calor usa una unidad. El calor usa la caloría. De tal manera que existe una relación. Una caloría es igual a 4,18 joules. Pero, por ejemplo, ¿no? Aquí cuando hay que hablar de calor, hay que ser muy específicos al mencionar esto. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, pónganse en la cabeza un lapicero y un lápiz. Más o menos estamos a 20 grados de temperatura. Y eso implica que si yo quisiera llevar tanto el lapicero como el lápiz de 20 a 25 grados, yo le tengo que dar calor. ¿Correcto? Obviamente, tengo que calentar ambos para pasar de 20 a 25 grados. Pero la pregunta del millón es, ¿me bastará darle, por ejemplo, al lapicero le doy 50 joules para pasar de 20 a 25? ¿Será lo mismo para el lápiz? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Obviamente la respuesta es no. No debe ser la misma energía. ¿Pero por qué? Simplemente por algo bien simple. ¿Qué cosa es? Que el lápiz está hecho de madera y el lapicero de plástico. Cada sustancia absorbe de manera diferente la energía. Entonces, siempre que hablamos de calor específico, o siempre que hablamos de calor, debemos de hablar de calor específico, ya que cada sustancia tiene un valor diferente. Entonces, la definición de calor específico es la cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de sustancia. Es decir, el calor específico es igual a calor entre mCi, delta de T. Considerando Q, calor, M, masa, delta de T es temperatura final menos la temperatura inicial. De tal manera que el calor específico tiene unidades, calorías por gramo por grado Celsius, o si prefieres, joules por gramo por grado Celsius. Pero muchos recuerdan esta ecuación como calor es igual a el famoso se mata, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante que habría de considerar. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo un pedazo de cobre, temperatura inicial 20 grados y lo quiero subir hasta 25 grados. Para ello tengo que tener un calor, ¿cierto?
pero una vez en 25 lo bajo a 20. Se supone que como la energía se conserva, la temperatura ganada es la misma que la temperatura perdida, entonces estos calores deben de ser iguales. Pero, ¿cómo diferencio si sube o si baja? La única diferencia es que el calor puede ser ganado o perdido. Y la única diferencia para ellos es el signo. Calor ganado o también absorbido, calor perdido o liberado. Es lo único que tienen que darse cuenta. Se me dice, absorbe calor, aumenta su temperatura, calor positivo. Si me dice, libera, se enfría, estamos hablando de un calor negativo. Así que mucho cuidado a la hora de reemplazar los valores dependiendo de lo que te diga el problema. También debemos hablar de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es el calor necesario para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de una sustancia. De tal manera que el calor específico o la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico. Muy bien. Tenemos que ver transferencia de calor. Cuando se juntan dos cuerpos que tienen diferente temperatura, estos llegan, al mezclarse, llegan a una temperatura de equilibrio. Pero hay que considerar que la temperatura o el calor ganado debe de ser igual al calor perdido. Entonces, cuando hablamos de transferencia de calor, calor ganado debe ser igual a menos el calor perdido. De tal manera que reemplacemos los datos. Masa, calor específico, delta de T ganado. Como el calor perdido tiene que ser negativo, entonces es menos MC delta de T perdido. Considerando que aquí vamos a encontrar una temperatura de equilibrio y que delta de T será temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Para terminar con la clase, podemos decir relación M y E. Relación masa y energía está dada por Einstein y nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Si hacemos un pequeño cuadro de correspondencia, E, M, C. Si la energía está en joules, la masa está en kilogramos y la velocidad de la luz debe de ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Si la energía está en ergios, la masa está en gramos y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo.